Un Mustang que es un SUV y que además es eléctrico. Si nos lo dicen hace algunos años nadie lo hubiese creído, pero es precisamente como Ford va a entrar en esta nueva era de las baterías. Quiere crear un icono a partir de este coche como ha sido el Mustang toda la vida, pero obviamente con algo muy diferente. De hecho, en este vídeo lo vais a ver porque también hemos probado el V8 de 5 litros, concretamente la versión Bullitt, que seguramente sea uno de los más espectaculares que han creado en los últimos años. Precisamente por esta condición de SUV eléctrico, este Mustang Mach-E, que así se pronuncia según nos ha dicho la marca, tiene una lista de rivales muy diferente a la del Mustang original. Entre ellos podemos ver al Volkswagen ID.4, Mercedes EQC, BMW X3, pero sobre todo uno, el Tesla Model Y. Vamos a empezar esta comparativa hablando del diseño de este Mustang Mach-E y viendo en qué se parece y en qué se diferencia respecto al Mustang tradicional. Desde el punto de vista del diseño tenemos que reconocer que Ford ha sabido trasladar bastante bien el espíritu del Mustang a un vehículo que lógicamente ocupa un segmento diferente. Tenemos detalles como su capó alargado con unas protuberancias que aumentan su carácter deportivo, unos faros rasgados que tiene 3 tiras verticales como sucede en el Mustang original, solo que ahí están bastante más comprimidas, y una parrilla que si nos fijamos a pesar de ser ciega es hexagonal. Lógicamente en el centro el logotipo de Mustang. Si avanzamos hacia la parte lateral, tenemos que decir que este vehículo es un pelín más corto que el Mustang, son 4,71 metros por 4,79 del de combustión, que tenemos unas llantas de 19 pulgadas que en el caso de esta unidad que estamos conduciendo asoman a través de ellas unas pinzas de freno color rojo, la toma de carga que se sitúa en esta aleta delantera izquierda, y también un detalle que es bastante moderno, que es el sistema de apertura de puertas. Vemos que tiene un simple botón, si llevamos la llave encima no hay ningún problema porque es pulsarlo y se abre, pero también tenemos aquí una serie de números y dirás, ¿para qué sirve eso? Pues con la aplicación FordPass nosotros podemos crear un código que pulsamos en la propia puerta y es el que abre el coche, y con ese mismo móvil también podemos arrancarlo. La trasera de este Mustang Mach-E de nuevo tiene una serie de detalles que recuerdan a los del modelo de combustión, principalmente los faros agrupados 3 y 3 a cada lado y lógicamente de nuevo el logotipo del coche. También es interesante hablar del maletero. En esta parte trasera tiene 402 litros de capacidad, son 6 menos que en el Mustang de combustión, pero mientras aquella boca de carga era muy estrechita, lo que no permitía aprovechar bien todo ese espacio, aquí sí que tenemos más versatilidad, por decirlo de alguna manera. Si levantamos el suelo del maletero, tenemos una bolsa con los cables de carga, el kit antipinchazos y otra bolsita que viene con el chaleco reflectante y demás. Si habéis estado atentos, cuando he abierto el maletero he especificado que era el trasero. ¿Por qué? Porque en la zona delantera el Mustang Mach-E tiene otro hueco de carga que suma 81 litros de capacidad. Tiene además una curiosidad, y es que tal y como sucede en ese doble fondo que tiene en el maletero el SUV compacto, este Mustang Mach-E incluye dentro del maletero delantero un desagüe. Del diseño del Mustang poco hay que comentar que no se haya dicho ya, y es que la presente generación lleva vigente desde el año 2015. Esta versión Bullitt, eso sí, tiene una serie de peculiaridades que resultan interesantes. La más obvia es el color verde de su carrocería, que trata de emular el del coche que salió en aquella película. Pero es que además hay otras, por ejemplo una parrilla que carece del logotipo típico del coche y que además tiene un marco cromado que también tenemos en los bordes de las ventanillas. También merece comentario las llantas, que tiene 5 radios de un grosor bastante interesante y que emulan también a las del coche original. Además, en las llantas, justo en el centro, está el logotipo del coche. ¿Y por qué digo esto? Porque es el único lugar del vehículo en el que aparece. En la parte trasera de este Mustang Bullitt se lleva todo el protagonismo desde el punto de vista estético, obviamente el logotipo que distingue a esta edición especial. Pero hay una cosa que a mí me gusta más y ahora vais a ver por qué. Y es que son las 4 salidas de tubo de escape. Os he dicho antes durante la intro que uno de los puntos más a destacar de este vehículo era su sonido, y ahora vais a ver por qué. Antes de pasar a ver el interior de este Mustang Mach-E y del Mustang Bullitt, vamos a repasar todas las opciones de motores, potencia y baterías que ofrece este SUV eléctrico. Son 4. La primera de ellas dispone un motor sobre el eje trasero, es por tanto de propulsión, con 269 caballos. La batería, voy a hablar siempre de capacidad neta, son 68 kWh y la autonomía en este caso es de 440 kilómetros.
En segundo lugar, también de propulsión, tenemos una versión con una batería de 88 kWh. La potencia en este caso es de 294 caballos y la autonomía de 610 kilómetros. Es la máxima que ofrece el Mach-E. Las versiones de tracción total comienzan con la que equipa la batería pequeña, de nuevo con 269 caballos, pero con una autonomía algo menor, que son 400 kilómetros. En el caso de la que equipa la batería grande, la potencia se va hasta 351 caballos y la autonomía son 540 kilómetros. A finales de 2021 llegará el Mustang Mach-E GT, la versión más deportiva de este vehículo, que equipará un motor de 487 caballos. De nuevo será de tracción total, tendrá la batería de 88 kWh de capacidad y una autonomía de 500 kilómetros. También nos ha confirmado Ford que tendrá una estética y una puesta a punto específicas. Respecto a los detalles de la recarga, hay que decir que es algo bastante más simple que la gama mecánica del coche, porque en todo caso la corriente alterna que admite es de hasta 11 kilovatios y la corriente continua es de hasta 150 kilovatios. Eso sí, la corriente continua a esa potencia solo es para la batería grande. La batería pequeña tan solo llega a 115 kilovatios. Respecto a los tiempos de recarga, Ford tan solo nos ha confirmado que a máxima potencia la batería grande es capaz de recuperar unos 120 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos. Bien, ya en el interior del Mustang Mach-E vamos a ver que los parecidos respecto al Mustang Bullitt, que os vamos a mostrar a continuación, son más bien pocos, y es que se nota la gran diferencia de años que hay entre ellos. No con el Bullitt, que salió en 2018, pero sí con la presente generación del Mustang, que tiene unos cuantos años más. En el caso de este Mach-E se fía todo a la digitalización. Tenemos un cuadro de mandos de 10,2 pulgadas y una pantalla en disposición vertical de 15,5. Habrá que ver cuándo acaba esta carrera entre los diferentes fabricantes por ver quién pone la pantalla más grande. En el caso de la pantalla del Mustang Mach-E tenemos que reconocer que es todo lo que tiene que ver con su sistema multimedia y demás, que por cierto es el Sync 4 de Ford, lo estrena este coche. Presenta una disposición muy intuitiva, es muy fácil manejarse dentro de la pantalla y acceder a los distintos menús. Me gusta, dentro de que siempre critico este exceso de digitalización porque provoca distracciones a la hora de conducir, que el climatizador jamás desaparece de la parte de abajo. Siempre tendremos por esta zona todo lo que tiene que ver pues, con la potencia del aire, la temperatura y demás. Se mantiene, eso sí, un botón físico, que es esta rueda del centro, para mover el volumen. Si avanzamos un poquito más hacia abajo, tenemos un cargador inalámbrico para móviles y en la consola central una rueda que es la que nos permite cambiar entre pues, marcha adelante, marcha atrás, posición de parking, con una L en el medio que si la pulsamos a la hora de avanzar permite que el vehículo regenere algo más de energía, y un poquito más a la derecha el freno de estacionamiento eléctrico. Respecto a los materiales, hay luces y sombras. Es cierto que puntos como los asientos, que son de cuero de serie, o el volante, que está forrado en idéntico material, dan una sensación de calidad. Pero sin embargo, si nos vamos a esta parte de más arriba, tenemos demasiado plástico duro. Es en la parte trasera de este Mustang Mach-E donde encontramos, lógicamente, una de las grandes diferencias respecto al Mustang original. Y es que se puede viajar en ellas, lógicamente. El Mustang original tiene dos plazas que son testimoniales y aquí encontramos tres perfectamente utilizables. Es cierto que la del centro es lógicamente un poco más estrecha, pero también que la ausencia de túnel central, algo que viene dado por ser un coche eléctrico, permite que en ciertas ocasiones podamos completar más kilómetros que con un coche convencional si tenemos tres adultos en la parte trasera. El interior de este Ford Mustang Bullitt es un compendio de muchas luces y alguna que otra sombra que ahora vamos a ir desgranando. Pero sobre todo lo más interesante son los detalles específicos que tiene esta versión. Por ejemplo, el logotipo de Bullitt en el centro del volante, un pomo de la palanca de cambios que simula el de una bola de billar blanca, y luego a la derecha, justo delante del asiento del copiloto, una placa con el número de unidad que estamos conduciendo, en este caso la 3363. Del resto, pues también me gustaría destacar el cuero de los asientos, que también está presente en los guarnecidos de las puertas. Además, el tacto que tiene es realmente curioso, pues es muy blandito y emula el de un coche clásico. Luego hay otros elementos que son obviamente mucho más actuales, por ejemplo el cuadro de mandos totalmente digital, que son 12 pulgadas, tiene una resolución muy buena y además va cambiando en función del modo de conducción que elijamos. No tantos elogios merece la pantalla del sistema multimedia, ya se le notan los años, pero es que este coche ya tiene unos cuantos.
y, como sabemos, el tema de la digitalización avanza bastante rápido. Sí que me gustan todos los controles físicos que aparecen debajo precisamente de esta pantalla, que son los que tienen que ver con la calefacción y la ventilación de los asientos, con el climatizador y una serie de mandos que emulan a los coches deportivos clásicos, con los que seleccionar el modo de conducción, el tacto de la dirección o activar o desactivar el control de tracción. También a la izquierda, rodeado con un círculo rojo, está el botón de arranque del coche. Os he dicho nada más montarme en el Mustang que también había algunas sombras, y estas vienen principalmente por algunos materiales utilizados. Mientras que el cuero o esta parte de aquí arriba tiene un tacto muy agradable y se le ve que es de calidad, hay otras como esta zona plateada del salpicadero, que es puro plástico, o también los mandos del volante, que no dan una sensación premium que demandaría un vehículo del precio de este. Sí que merece todos los elogios, sin embargo, el equipo de sonido Bang & Olufsen que equipa esta unidad del Ford Mustang. Tiene 12 altavoces y 1000 vatios de potencia, aunque yo os anticipo que no lo vais a utilizar todo lo que pensáis al principio, porque solamente escuchar el sonido del motor es suficiente música para nuestros oídos. Bien, ya al volante del Ford Mustang Bullitt, lo primero que hay que señalar es algo que sucede en todos los Mustang, y es que la visibilidad no es perfecta. Cuando uno se sienta en el asiento del tanto en el del conductor como en el del copiloto, el capó se ve muchísimo más que en cualquier otro coche, eso parece no tener fin. Entonces, sobre todo en los primeros kilómetros que completas, es difícil calcular las distancias, pero bueno, al final uno se acostumbra a esta visibilidad no perfecta, y es en parte una de los puntos que da encanto también al vehículo. Si hablamos de su motor, sabemos que es un V8 de 5 litros que en el caso de esta versión Bullitt entrega 460 caballos y 529 Nm, son 10 caballos más que el Mustang GT convencional. Todas estas cifras que os hemos dicho se traducen en unas prestaciones bastante impresionantes. El Mustang es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,6 segundos y de alcanzar una velocidad punta de 263 km por hora. La caja de cambios de este Ford Mustang Bullitt tiene que ser manual de 6 velocidades. Ford no da opción a equipar la caja automática, como si sucede en el resto de Mustang, y además tenemos que decir que se ha incorporado un sistema que simula la técnica del punta tacón, es decir, cada vez que reducimos marcha, electrónicamente se produce una pequeña aceleración del motor con el objetivo, según Ford, de suavizar estas reducciones. El tacto de la palanca es bastante brusco, de hecho hay que hacer bastante fuerza para moverla, pero a su vez tiene un tacto metálico y no sé, a mí me resulta diferente a cualquier otro coche, pero en definitiva agradable. Obviamente, como todo Mustang, el sistema de tracción es trasera. Si tengo que definir de una forma concreta el motor de este Ford Mustang, lo tengo que hacer como algo progresivamente contundente. Como motor atmosférico que es, no presenta esos saltos de rendimiento, entre comillas, que sí tienen las mecánicas turbo, pero sí que es cierto que tiene como dos puntos clave, por decirlo de alguna manera. Hasta 2000 revoluciones por minuto se puede decir que es una mecánica dócil, de hecho todos los bajos que tiene te permite ir prácticamente todo el rato en sexta velocidad. A partir de esas 2000 revoluciones ya se nota que el motor tira bastante más, y es entre las 4 y las 7000 cuando muestra totalmente su carácter. Otro de los puntos clave de este Ford Mustang son los diferentes modos de conducción que ofrece. Son varios, pues el deportivo, uno para nieve o lluvia, otro de circuito y uno que puedes configurar tú mismo. Afectan lógicamente pues a todo lo que es habitual. La suspensión, que en el caso de esta unidad es ajustable, el sonido del escape, el tacto de la dirección, en definitiva no hay novedades ahí. Pero sí que es interesante remarcar que es precisamente la cantidad de modos de conducción la que hace que el Mustang sea un deportivo, pero perfectamente utilizable en el día a día. Cuando uno va en la posición normal de todos los parámetros, no se nota incomodidad alguna, y desde luego la dirección tiene un tacto suave, transmite bien las sensaciones y demás. ¿Que uno le quiere buscar las cosquillas? Pues evidentemente pone todos los reglajes lo más deportivo posible, y ahí ya sí que es capaz de sentir el verdadero carácter del Mustang. Es cierto que nunca va a ser el deportivo más eficaz en curva que exista, pero desde luego que se defiende bastante bien. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un coche que supera por poco los 1800 kilos, y ni siquiera así se nota una cantidad de inercias, ni en frenada ni en apoyo, que pueda llegar a molestar, por decirlo de alguna manera. Es
en definitiva, todo lo efectivo que puede ser un Ford Mustang a la hora de encarar curvas. Ni que decir tiene que en recta el rendimiento está fuera de toda duda. Me gusta bastante el tacto del freno de este Ford Mustang, y es que es muy firme y con un recorrido bastante corto. Es cierto que puede no ser la solución más cómoda para el día a día, pero cuando uno utiliza el coche en circuito es desde luego lo que mejores sensaciones transmite. Este Ford Mustang tiene además un elemento, no sé si llamarlo reglaje, si llamarlo modo de conducción o directamente punto curioso, que se llama Electronic Line Lock. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un sistema que bloquea las ruedas delanteras, tú aceleras a fondo y con las traseras literalmente quemas goma. Queda muy bien para tirar una foto y sacar todo el humo que se os ocurra, pero ya podéis ir después a comprar otro juego de neumáticos. Bien, y al volante del Ford Mustang Mach-E hay que puntualizar que estamos conduciendo la variante de 351 caballos y tracción total, es decir, la más capaz de todas las que hay a la venta hoy en día en España. El puesto de conducción merece un comentario, y es que por un lado no se parece al de un Mustang original, por decirlo de alguna manera, porque está situado obviamente más alto, pero sí que recuerda en un aspecto a este modelo de combustión, y es que el capó se ve prácticamente hasta su final, lo que genera una cierta sensación de agobio al principio, pero que una vez que te acostumbras pues no causa mayor problema. Hay que apuntar que el carácter del Mustang Mach-E cambia bastante en función del modo de conducción que elijas. Hay tres que tienen unos nombres un poco peculiares, pero que básicamente son el Eco, el normal y el Sport de toda la vida. Influyen sobre la dirección, el tacto del acelerador, del freno, también sobre el control de tracción y sobre el sonido. Y diréis, joder, pero si el Mustang eléctrico no debería de sonar. Pues bien, tenemos una opción aquí dentro de la pantalla que se llama sonido de propulsión, que si la pulsamos genera un sonido de motor de gasolina, eso sí, por los altavoces. La intensidad de ese sonido cambia en función del modo de conducción elegido, y obviamente si pulsamos el que es el modo Sport se oye más. Otra de las cosas que se puede activar y desactivar fácilmente desde este menú de los modos de conducción es el One Pedal, que es lo que permite conducir solo con el pedal del acelerador. Si aceleras, lógicamente el coche acelera, y si levantas el pie, frena solo. Se trata de un modo que se le saca el mayor partido en la ciudad, es de hecho donde es más fácil utilizarlo, aunque como siempre digo hay que acostumbrarse, porque al final el coche se va a detener solo y de primeras no es sencillo calcular cuándo soltar el pie del acelerador para que el vehículo se detenga. Además del One Pedal hay una especie de modo intermedio para que el coche retenga más, que es la L, situada dentro de la rueda, con la que podemos seleccionar la marcha adelante, marcha atrás y punto muerto, que permite una mayor retención y por tanto regeneración de energía, pero que no llega a ser tan brusca como el One Pedal y no llega a detener el coche. El tacto de la dirección de este Mustang Mach-E es particular, diría. Es más directa que la que tienen otros SUV, pero no llega a recordar a la que tiene el Mustang de combustión. Además hay una cosa que me ha resultado curiosa, o sea, no ni buena ni mala, simplemente que cuesta un pelín acostumbrarse, y es que cuando tú sueltas el volante, la primera parte del rebote que hace para centrarse es bastante contundente, por decirlo de alguna manera, pero bueno, bastan unos cuantos kilómetros para acostumbrarse. Otra de las peculiaridades que tiene el Mach-E es lógicamente el tacto del pedal del freno. Como sucede con todos los eléctricos, la primera parte no es natural del todo, que es cuando entra en juego el sistema de recuperación de energía, y eso deriva pues, en una falta de sensibilidad a la que el paso de los kilómetros nos permitirá acostumbrarnos. Respecto al comportamiento dinámico puro y duro del coche, hay que decir que es bastante firme para tratarse de un vehículo tan grande, es decir, tiene unas suspensiones con un tarado que tira duro para evitar unas oscilaciones excesivas, pero a su vez creo que se puede considerar como un coche ágil si lo comparamos con sus rivales. Por ejemplo, yo recuerdo el Mercedes EQC, que a la hora de frenarlo notabas como si te estuvieran empujando porque se clavaba demasiado de la parte delantera, pero este no le pasa tampoco en las carreteras con curvas.
a pesar de que no podemos dejar de notar que llevamos aproximadamente 2.200 kilos de coche. Es lo que pesa esta versión. La más ligera del Mach-E, que es la que tiene solo un motor en la parte trasera y la batería pequeña, son 1.993 kilos. En todo caso, sigue siendo más pesado que un Mustang de combustión. El Bullitt pesa 1.818 kilos. La aceleración que se consigue con este Mustang Mach-E es, como sucede en todos los coches eléctricos, propia de un deportivo, pero el feeling que genera es muy diferente a la del Mustang de combustión. ¿Por qué? Porque este eléctrico, la primera patada es muy fuerte, lógico por otra parte, pero luego ya, a pesar de que ganamos kilómetros por hora con bastante contundencia, es muy lineal, y sin embargo, en un vehículo de combustión, y más si se trata de un V8 de 5 litros y demás, como el que tiene el Mustang Bullitt, no tenemos a lo mejor un primer golpe tan fuerte, pero luego la sensación es que ganamos kilómetros por hora con más contundencia, algo a lo que ayuda también los cortes que produce el cambio de marchas. El precio del Ford Mustang Mach-E en España parte de 48.500 euros en el caso de la versión más básica y de 64.900 en el de la más equipada, que es precisamente la que hemos conducido. Se trata además de una cifra muy similar a la que requiere el Tesla Model Y de iguales prestaciones, que es el de tracción total y gran autonomía. La ventaja del Model Y es que puede incorporar una tercera fila de asientos y que tiene por encima versiones performance, las igualará Ford con el GT, y a favor del Mach-E, aparte de todo lo que hemos visto a lo largo del vídeo, es que hay versiones más económicas a la venta.